Muy buenos días a todos los radioescuchas de Pulso Emocional con Francesca Soto. Bienvenidos como cada domingo. Para los que quieran escuchar nuevamente este programa, saben que esto lo pueden escuchar de 10 a 11 de la noche, también todos los domingos. En la mañana de hoy me voy a enfocar en el tema de la violencia, especialmente en la violencia doméstica, y para eso tengo como invitada a Vilmari Rivera, quien se dedica, lleva 15 años en Hogar Nueva Mujer. Ella nos va a estar hablando sobre una campaña debido a muchos escritos que me han surgido basado en mi página. Yo compartí y hace varias semanas atrás que yo quería que me escribieran qué tipo de temas y especialmente en qué ellos querían que yo le diera énfasis sobre ciertas necesidades. Muchas personas en cuestión del tema de la violencia doméstica, especialmente los familiares, me hicieron preguntas de cómo hacerle ese acercamiento a sus familiares, ya sea hermanas, hijas, en fin, hay mucha preocupación en cuanto a este tema. Lamentablemente el tema de la violencia, esto como en otros programas he dicho, es un tema sociocultural, es un tema basado también en nuestra historia que se ha traspasado desde nuestros ancestros. Lamentablemente toda esa era poscolonial y colonial ha sido unas historias sangrientas realmente. El proceso de las conquistas fue un proceso sangriento. Cuando aquí tuvimos, y para dar un poco del trasfondo, porque muchas personas se preguntan cómo es el término ese de violencia y cómo ha surgido, pues yo siempre me voy para eso, para que puedan ver de dónde es que está, pues como ustedes saben, aquí en Puerto Rico, en todo ese proceso europeo tuvimos esclavos africanos, también los indígenas, aunque la esclavitud indígena no perduró tanto como los esclavos africanos, que, que tuvieron bastante tendencia. Lamentablemente, ese sistema, para los que desconocen, de la esclavitud, basado a las personas que tienen estudios de nuestra historiografía, eh, ellos han visto esas cartas, porque a pesar que ese sistema esclavista también habían unos derechos y quienes abogaban por ellos, que luego que se da la abolición de la esclavitud, ellos redactaban por ellos, que hay unos escritos y a veces estos sistemas de liberar a las personas no era tan sencillo. Por ejemplo, te concedo dejar de ser esclava, pero tienes que parir 22 hijos. Hay cartas como esa, al igual que en cuestión de cómo se da el proceso del sincretismo religioso, que tengo que decir que el subalterno, que vienen siendo los esclavos, versus la hegemonía, que son los que colonizaban, hubo un momento de resistencia. Por eso es que hay muchos elementos en el cristianismo que son elementos tanto africanos como indígenas y que aún perduran en diferentes prácticas, tanto en yoga o de cualquier tipo de creencia, pero ya eso es un tema más profundo. Pero quise compartir primero un trasfondo. Para cambiar la violencia en general, también tenemos que cambiar nuestro diálogo y descodificar esos códigos que hay tanto en ciertas leyes como también esos mensajes subliminales que nos llevan muchas veces a los medios de comunicación de una forma indirecta y a veces directamente. Lamentablemente hay mucho por hacer. La violencia es desde lo más simple hasta lo más complejo. En esos mensajes subliminales hay bastante presión, específicamente hacia la mujer, pero la violencia se da en ambos géneros, tanto en hombre y mujer, pero sí hay más presión social, sociocultural en cuanto a la mujer, tanto ya sea en los cuerpos femeninos, en cuestión también del color. Es más, hay estudios hasta de los pelos. O sea, esto es algo bien macro y abarcador que pues no terminaría, ¿no? Pero como quiero que mi invitada hable sobre
El Hogar Nueva Mujer, y sobre la campaña que tiene, No Calles, Yo Creo en Ti. Yo voy a dejar que ella hable, yo quiero que ella también nos comente sobre los pasos y ese plan de escape que debe de tener una víctima de violencia doméstica, o cómo alguien de forma indirecta, un familiar, también puede ayudar en cuestión de ese plan de escape, o cómo puede ayudar muchas veces me escriben de estos casos de estas personas pues que no quieren recibir la ayuda, cómo ellas pueden hacer. Yo digo, todos tenemos unos mecanismos de defensa, y cuando tenemos resistencia hacia algo o queremos obviar un tema, esos mecanismos de defensa se alarman, se alteran, ya sea el desplazamiento, la negación, la ira, la represión, en fin, salen por ahí como ellos de una forma indirecta entonces pueden manejar esto. También yo quiero que nos cuente en cuestión de estos albergues la ayuda para los hijos, porque muchas de las preguntas tengo hijos, muchas veces las mamás piensan que permaneciendo en un hogar le hacen un favor al hijo, y muchas veces eso no es así. Y también quiero que menciones un poco, porque en el caso de víctimas de violencia doméstica, muchas personas, que lo mencioné en otro de los segmentos, desconocen en el caso de las personas que son ilegales, que en el proceso de ese migratorio, que aquí tenemos personas ya sea de República Dominicana, México, cómo estas personas también, ese de no calles, ese hecho de ese maltrato emocional, de esos chantajes, quizás en ese caso de la ciudadanía, o te vamos a reportar, te van a llevar de aquí, todo ese proceso que ya tú llevas luchando se te va a ir al piso, o vamos a mencionar a tus familiares, cómo alertar entonces todo esto. Pues ahora, Vilmar, yo quiero que hables todos estos detalles, ya te aclaré los puntitos que quiero que vayamos tocando en la mañana de hoy, que entiendo que son sumamente necesarios. Sé que he hablado en otras ocasiones sobre la violencia, y especialmente sobre la violencia doméstica, pero yo digo que esto no es un tema que tú sabes, debe de cesar, tú sabes, algo que uno le tiene que dar hincapié, hasta que ese mensaje, más allá de la moda, que muchas veces los temas sociales se escogen como moda, las personas puedan hacer una introspección, especialmente esas bases de poder. Para los que no saben, los medios de comunicación tienen mucho poder, y a veces hay campañas, pero entonces, para que estas campañas tengan un propósito, hay que crear una reestructuración dentro de esas campañas, cambiar el diálogo, no repetir los mismos patrones, porque si repetimos lo mismo, no vamos a lograr a los cambios, que lamentablemente tenemos la ley 54 que se implementó ya hace unos 30 años, y aún así sigue ocurriendo violencia. Pero ¿en qué es que estamos? ¿Qué punto es lo que no estamos tocando? Quizás que no le estamos dando énfasis a los agresores, quizás que no lo estamos haciendo inclusivo, donde haya participación también masculina, donde vean este tema que no es solamente para la mujer. Mari. Bueno, pues gracias por invitarme a tu programa. Para acá. Este es un tema que realmente es importante que lo dialoguemos, porque salvamos vidas. Si nosotros educamos a la comunidad, nosotros logramos que la comunidad y llevarle el mensaje sobre todo a las víctimas de que es necesario buscar ayuda y que hay solución, y también nuevas alternativas para poder tener una vida digna y libre de violencia. Pues el Hogar Nueva Mujer es una organización sin fines de lucro que desde 1992 ha estado dando servicio a toda la isla a través de diversos programas y servicios. Entre ellos, nosotros tenemos albergue de transitorio, tenemos vivienda transitoria, nosotros tenemos programas que están dirigidos a trabajar para dar acompañamiento a las víctimas en los tribunales y orientación para que puedan acceder a buscar una orden de protección, y que también pues puedan comenzar su proceso judicial para que esa parte agresora pueda cumplir, ¿verdad? Si ha violentado de alguna forma y que lo ha hecho al tener que solicitar alguna orden de protección o radicar algún cargo. Nosotros tenemos programas también especializados para niños, para jóvenes, trabajamos con la comunidad LGBT, con poblaciones subatendidas como lo son, por ejemplo, personas inmigrantes, que tú bien lo indicabas en la introducción. Así que nosotros tenemos un sinnúmero de programas que están todos dirigidos a darle servicio tanto a la víctima como a sus menores, ¿verdad? Los menores son víctimas secundarias
de la violencia. Y ciertamente ellos están expuestos, han presenciado los eventos que han ocurrido y te los narran con una claridad increíble y sobre todo se quedan grabados en su mente. Así que una de las cosas que nosotros trabajamos es en proveerle ayuda psicosocial a los menores. Y nosotros tenemos un programa donde utilizamos el arte como una forma para que ellos puedan expresar sus emociones y a la misma vez trabajamos con ellos también todo lo que tiene que ver el que ellos puedan expresarse y aprender nuevas formas de relacionarse y de lo que es y no es una relación violenta y no violenta. Así que en ese sentido, pues nuestros menores, nosotros tenemos servicios psicológicos, tenemos personas que obviamente conocen en detalle cómo trabajar con los menores. Hacemos unos campamentos de verano y ahora en Navidad también vamos a hacer uno, donde allí tenemos a los niños para darle diversas herramientas y que ellos puedan, además de disfrutar, puedan también aprender. Así que en el caso de los menores, pues eso es lo que hacemos. Fueron muchas preguntas. Vamos a empezar con la más sencilla. Ajá. ¿Qué es violencia doméstica? Que aquí está en la campaña y yo creo que eso es lo más básico que uno debe de seguir repitiendo porque uno se cree que muchas personas saben lo que es violencia doméstica y no es así. Eso es así. Pues mira, la violencia doméstica es el maltrato emocional, el maltrato físico, el maltrato sexual, ¿verdad? La amenaza que recibe una persona por parte de su pareja, expareja o la que haya tenido algún tipo de relación íntima. Por eso es que en el caso, y aquí hago un paréntesis, en el caso, por ejemplo, de la joven de 13 años, que fue, lamentablemente falleció, ¿verdad? A causa, que fue quemada a causa de su agresor, pues eso se considera un caso de violencia en el noviazgo, pero no entra dentro de las estadísticas de violencia doméstica. Así que ese caso, aunque tiene todo, fue un caso complejo, ¿verdad? Que incluso terminó con el asesinato de ella, lamentablemente no entra dentro de las estadísticas y eso es parte también de los problemas que tenemos como sistema. Que eso lo podemos hablar más adelante. Así que el maltrato físico, golpear, pellizcar, empujar, maltrato emocional, cuando se grita, se insulta, cuando se amenaza constantemente a la persona. Así que es importante que si usted tiene uno de los siguientes indicadores que les vamos a compartir, que las vigilan constantemente, que tiene poco contacto social por el control, los celos de la pareja, que le controla si visita a su familia, que se molesta porque salga con otras personas, la forma de vestir, por ejemplo, que constantemente esté indicando que no le gusta cómo viste esa persona, que está enseñando mucho, que tiene que taparse, que sea intolerante ante las opiniones, que la menosprecie, ¿verdad? Son amenazas con privarlas, por ejemplo, en custodia de los hijos. En el caso, por ejemplo, de los inmigrantes, una de las grandes limitaciones es que las amenazan constantemente en que las van a denunciar por su estatus migratorio, pero que también le van a quitar los hijos. Así que eso es una de las grandes limitaciones o podemos decir obstáculos que encuentran las víctimas, en este caso, indocumentadas para poder salir. Vilmary, yo quiero que también me menciones cuáles son los nuevos progresos que ha surgido en cuanto a cómo se lleva a cabo estos planes, vamos a suponer en los últimos 5 años, porque muchas personas, debido a historias de décadas atrás, muchas veces deciden no levantar banderas rojas, ya sea de poner una orden de protección simplemente por el proceso. Yo quiero que les explique cómo ha sido el cambio, cómo está el adiestramiento, tanto en el personal, especialmente también muchas veces en los oficiales. Y este mensaje de yo creo en ti, eso me encanta porque muchas de las víctimas, como esto es un problema social totalmente, cuando tú vas quizás a solicitar un tipo de ayuda, si no está esta persona bien adiestrada y esta persona hace ese acercamiento de primera y se siente que esa persona no cree en ella y da marcha atrás, cómo esto se ha mejorado para esas personas que desconocen de eso o que saben, porque lamentablemente cuando vemos también los casos estadísticos de muerte, especialmente aquí en Puerto Rico, estas personas tenían una orden de protección. Entonces muchas personas al ver esto, ese historial de decir, mira, ella tenía una orden de protección y aún así le arrebataron la vida, aún así estuvo en riesgo, aún así
rompieron los límites del perímetro y de esa orden. ¿Cómo le podemos dar entonces esa esperanza a esas mujeres o a esos caballeros? Porque lamentablemente yo Aplica creo a que ambos. sí, aplica a ambos, pero yo creo que las estadísticas son bien mínimas de cómo se está llevando los datos, especialmente en el género masculino. Es bien mínima y surge. Sí. No, no necesariamente que sea mínima, realmente que no buscan tanta ayuda, ¿verdad? Porque hay una cuestión social, y tú que eres Social, claro. socióloga lo conoces, o sea, para un hombre culturalmente y en términos de cómo el ambiente influye en la toma de decisiones y en el poder primero, Sí eh, que hay que decodificar y todo se exacto, reconocer que línea. es víctima, decir, tengo que buscar ayuda, tengo que salir, decirlo públicamente porque ciertamente cuando nosotros comenzamos a buscar ayuda o tomamos una decisión de esa naturaleza, nosotros tenemos que dar información, tenemos que identificarnos y aunque sea un mínimo de personas, para un hombre como ha sido desde pequeño, ha sido adiestrado, capacitado y en su mente se ha depositado toda esa información de que el hombre aguanta todo, que el hombre es el fuerte, que el hombre es Ujú. el proveedor. Pues cuando cambia ese rol Y que los hombres no dentro, lloren, los exacto, nenes no que los hombres lloren. no lloran, que no expresan emociones, quiere decir que si él va, por ejemplo, a la policía, que han habido casos en que dicen, mira, yo soy víctima, van a un oficial de la policía y le dicen, mira, que yo soy víctima de violencia doméstica, pero hombre, tú, si tú eres grande, tú eres fuerte, esa mujer que es chiquita, ¿cómo tú me vas a decir eso? Y tú vas a aguantarle esos gritos o tú diciendo que ella lo está golpeando, o sea, y ahí entramos en el proceso del no creo. Nosotros no Ujú. somos nadie para juzgar y nadie para emitir tampoco opiniones con respecto a cómo cuando una persona decide buscar ayuda, si lo que está diciendo es cierto o no. Nosotros Exacto. simplemente tenemos que abrir la puerta para continuar un proceso y que las entidades que son las llamadas a evaluar si tiene los atributos o no tiene suficiente mérito ese testimonio, sea lo que tome la Y decisión, fíjate, como es un juez y una jueza. y más allá de ese diálogo, del yo creo en ti o el no creo, o de señalar verbalmente, a los profesionales también se nos educa a no hacer gestos faciales. O sea, Claro. que uno tiene que tener mucho cuidado cuando estemos trabajando con este tipo de población, hacer lo mínimo gesto posible. O sea, uno debe de permanecer neutral porque entonces si hacemos unos gestos de sorprendido, la persona va a silenciar. Claro, Ya ahí y nosotras, y esos son parte de a de veces los... las mismas limitaciones que nosotros ponemos y que hacemos que una víctima repita la misma historia una, dos, tres veces, según la vamos moviendo dentro del sistema de ayuda, ¿verdad? Va la policía, después de la policía va el fiscal, después tengo que ir al juez, tengo que contarlo de nuevo, la refiero a un sitio que le busquen ayuda, tengo que contarlo de nuevo, entonces la van Sí, a el albergar discurso. también, o sea, estamos, O si si, tiene hijos para si la tiene hijos, el escuela, departamento de la familia, la todo eso. trabajadora social, entonces también hay que contárselo a la supervisora, también hay que contárselo. Entonces, la víctima se cansa, la víctima se siente sola, la víctima incluso... Ahora hay unos nuevos mecanismos, me preguntaba con cómo hemos Exacto. ido adelantando en términos de la ley. La ley 54 está bien creada, de hecho lleva 30 años y ha sido emblemática para nosotros porque ha ayudado a otros países a que la puedan mirar y puedan también tomarla. Nosotros fuimos un país en avanzada en ese sentido y hemos servido como modelo. Ahora mismo hay unas leyes que han sido enmendadas que, por ejemplo, en términos de la ley que establece, hay unas enmiendas que no es la ley 54, pero va bien ligada a lo que es la violencia de género como tal y a la protección, donde un patrono tiene que por ley tener un protocolo para trabajar con situaciones de violencia Ahora que doméstica. mencionaste eso, yo también te tenía otra línea de pregunta en esa misma área. Estas personas que tienen una orden de protección, a la hora de buscar empleo, ¿cómo se fiscaliza eso? Porque en esas entrevistas, uno hace una entrevista y tú sabes, no sabemos cuál es ese juicio. ¿Cómo podemos determinar cómo se está llevando, si acaso, entonces estadísticas, me refiero a estadísticas entre comillas, de las personas que han solicitado, cómo ha sido ese proceso de tiempo en cuestión de las entrevistas, si han sido empleadas rápido o si los procesos entonces son más lentos? No, no están esos Lo que detalles. pasa es que realmente sería un discrimen Eh, si cuando una persona está solicitando empleo, le hacen una pregunta relacionada a si es víctima o no es víctima de violencia doméstica. De hecho, hay una ley que prohíbe, la ley de discriminación.
aquí en Puerto Rico prohíbe el que a ti no te provean oportunidades de empleo simplemente por tú ser víctima de violencia doméstica o ser víctima de agresión sexual, acecho y violación en cita. Así que ya de entrada estamos discriminando. Si esa persona es contratada, después de haber sido contratada, entonces se supone que esa persona tiene que cumplir con decirle, mire, yo soy víctima de violencia doméstica. Exacto, y yo que no quiero es en el proceso de la entrevista, eso es lo que yo quiero que deje el detalle. Porque tienen que activar el protocolo correspondiente. Exacto. Y ella tiene que notificar que es víctima de violencia doméstica, ¿verdad? Se les recomienda que lleve copia de la orden de protección para que así el patrono pueda protegerla. ¿Por qué? Porque si ella está 8 horas del día en ese lugar de trabajo y el agresor, por ejemplo, se acerca a las facilidades a buscar, trabaja en una megatienda, el agresor entró a la megatienda a comprar leche y ella trabaja en esa área precisamente y él llegó ahí. Una de lo que establece de las áreas que establece la orden de protección que no se puede acercar es al área de trabajo. Si el patrono no lo sabe, es bien difícil, y también él puede solicitar como patrono, tiene un derecho a solicitar una orden de protección. Así que es responsabilidad en este caso de la víctima o de algún empleado. Pero se le recomienda entonces que en proceso de entrevista omita que tiene una orden de protección. Es que no puede, o sea, no es que lo sabe imita. que uno, por ejemplo, que a veces uno va ¿sabes? A este proceso de entrevista y cuando te preguntan sobre el horario y en el caso que uno como madre, yo en mi caso, que uno a veces dice, mira, yo este horario, este espacio, por ejemplo, es el que yo busco a mi hija, o este horario de entrada, que uno a veces dice, pues realmente, que te dan a veces hasta las opciones, porque ha pasado, te dicen que es de sobre 8, 9, y es para ese mismo, para sacar ese tipo de información. Entonces la recomendación es que en cuestión de entrevista, ahí eso se omita, ya una vez la persona esté adentro, que ahí sí es que obviamente que como ya está trabajando, que tiene que llevar los documentos, y esto sería cuando tú tienes una orden de protección. ¿En qué lugares es que tiene que llevar entonces esta orden de protección para que las personas sepan cómo es el proceso de copia, ese proceso de seguridad, pues, para saber si va al gimnasio? Pues mira, explícanos yo ahí por lo un menos poquito. quisiera aclarar un poco el punto. Yo realmente no, ahora me haces esa pregunta, yo lo que le sugiero, y es Vilmary Rivera, lo que le sugiere como tal a las víctimas es que si en un proceso de entrevista le preguntan eso, la pudieran discriminar. Porque y que tiene derecho de reportar. Que tiene derecho a decirle, mire, yo soy víctima de violencia doméstica, lo puede decir en la entrevista, yo soy víctima de violencia doméstica. No entiendo por qué me está haciendo esa pregunta, pero yo soy víctima de violencia doméstica. Pero que es importante que tome en consideración que esa pregunta pudiera ser, yo no soy abogada, pero pudiera ser discriminatoria, porque de entrada a lo mejor un patrono puede decir, bueno, pues no la voy a contratar porque entonces tengo que activar un protocolo o va a comenzar a ausentarse, que de hecho hay una nueva ley que también se firma donde establece que ahora hay una licencia de 15 días sin sueldo para que las víctimas puedan tener disponible espacio dentro de su horario de trabajo. Para poder buscar ayuda si es víctima de violencia doméstica. O sea que las leyes se han ido enmendando y se han ido surgiendo otras leyes para la protección de la víctima. Me preguntabas específicamente, se me fue la pregunta, cómo las víctimas, a qué lugares tienen que llevar las órdenes de protección. Okay. Sí. A mí de momento se nos fueron dos. Es importante que puedan llevar, obviamente, a su trabajo, que lleven la orden de protección, copia de la orden de protección, bien. Una foto también siempre es importante, una foto del agresor. ¿Por qué? Para que en el área de seguridad puedan poner esa foto, si hay una recepcionista, tenga conocimiento. Eso es parte del plan de seguridad que cada patrono tiene que tener establecido, y eso son, ¿verdad?, que le puedan brindar el acompañamiento y el acomodo razonable dentro de su área de trabajo. En el caso de la escuela de los menores, por ejemplo, es importante porque si papá se aparece al lugar de donde el niño estudia o la niña estudia, puede decirle, vengo a recoger el niño o la niña. Y si la escuela no tiene conocimiento que hay una orden de protección que está siendo extensiva al área de escuela, qué bueno que trae ese punto. Puede haber un problema. En el caso de los colegios que tienen esa lista, yo no sé el sistema de escuela pública si también hace lo mismo, sobre el personal que está a cargo de recoger, en cuestión de cuando hay una orden, cuando es así recién puesta. Entonces la mamá tiene que ir a notificar, y entonces se le sugiere también que haga un cambio, que en ese proceso
que no sea, si es papá el que tiene la orden, porque puede ser viceversa, que entonces que no recoja a sus hijos en ese Exacto. proceso. Bueno, por lo menos que se Yo quiero proteja. que, exacto. Si la orden de protección, ojo, si la orden de protección establece y está por escrito que no se puede acercar al área donde los menores estudian, no puede acercarse a esa área. Así que hay que notificar inmediatamente. Aunque no lo diga, siempre nosotros recomendamos, usted notifique que hay una orden de protección. Y que si papá va o una mamá, señal de que lo la busque parte antes o agresora, cosa, exacto. dice que se va a llevar al menor, que siempre se comuniquen Vilmari, previamente. aquí me indica que vamos para una pausa, pero yo quiero que entonces, que en cuestión de las órdenes de protección, si usted va al gimnasio, si tienes a su hijo en algún deporte, todo eso debe de ser notificado y siempre debería estar entonces, si desconocen sobre cómo es el agresor, que se lleve una foto. Sí, es importante, es Ok, importante. pues mira, a todos los radioescuchas que se están conectando por aquí por Pulso Emocional, saben que pueden ver este video a través de mi página de Facebook como Francesca Soto Oficial. Voy a tener tagueada a mi invitada, así que entren a Francesca Soto Oficial en Facebook. Y Francesca, yo digo siempre, al final es con C, no con K, para que me consigan más fácil. Así que regresamos ahora, luego de la pausa, por aquí por Pulso Emocional con Francesca Soto. WKAQ 580 saca la cara por el pueblo de Puerto Rico. Vivimos una de las peores crisis sociales de nuestra historia. Violencia, crimen, corrupción, depresión, suicidios, adicciones alcanzan cifras alarmantes. No podemos hacernos de la vista larga. WKAQ, comprometida con Puerto Rico, presenta Pulso Emocional con Francesca Mari Soto, socióloga, psicóloga, asesora en conducta humana y social, con más de 10 años de experiencia, llega al 580 para formar parte de nuestro esfuerzo por un mejor país. Francesca Mari Soto, fundadora de Estructura Latina, sociedad sin fines de lucro enfocada en los más necesitados, trae su pasión, conocimiento y experiencia en el campo de las ciencias sociales y salud mental, porque estamos seguros que vamos a salir de esta crisis que nos azota. Todos nacimos con un propósito y no hay una fecha exacta de inicio para el mismo. Si te sientes perdido en el camino, quiero que sepas que mientras tengamos vida, no hay imposible. Pulso Emocional con Francesca Mari Soto. Domingos a las 7 de la mañana por WKAQ 580. Sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Muy buenos días a todos los radioescuchas de aquí de WKQ 580. Están en Pulso Emocional con Francesca Soto. Y para los que se están levantando ahora, como siempre indico, este video lo pueden encontrar en Facebook como Francesca Soto Oficial, o también pueden entrar a www.francescasoto.com. Ahí hay enlaces de todas mis páginas, ya sea Instagram, LinkedIn, para que entonces puedan accesar con más facilidad. El tema de la mañana de hoy estamos enfocándonos en cuestión de la violencia doméstica o violencia de género también. Y tengo como invitada a Vilmari Rivera, que es de Hogar Nueva Mujer. Ella nos está hablando sobre la campaña. Hemos tocado varios tipos de puntos. Ya mismo vamos a entrar entonces cómo es el plan de escape de emergencia. Pero antes de tocar esos puntos, tengo ahora como invitado que se integra el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, José Ledesma, que nos va a estar hablando sobre el programa que tienen durante este mes de octubre, o sea, todas las actividades para que las personas que nos escuchen puedan ir a estas actividades que se están llevando a cabo durante este mes de octubre. Y hay una que es para este próximo martes, Sí, que es sobre mujeres que dejan legado. es ¿verdad? correcto, sí. Háblanos un poco sobre esa actividad. Yo sé que vas a tener a la gobernadora, van a haber Sí. figuras importantes. Cuéntanos. Va a estar la gobernadora de Puerto Rico, honorable Wanda Vázquez Garcet. Es la primera presentación que ella da. Básicamente es un desayuno en el Hotel La Concha de 8 a 12. Vamos a estar allí. Y son pues unos temas que ella va a hablar que son relacionados a la mujer, o sea, a los retos que han tenido las mujeres en Puerto Rico y lo lejos que han llegado, porque tenemos una mujer que es la gobernadora, también va a estar la juez presidenta del Tribunal Supremo, que es Maite Oronoz, va a estar Rosa Hernández, que es una líder de empresa de la empresa MC21, que es una empresa que administra beneficios de farmacias.
y también va a estar el panel, va a estar moderado por Suheila Mela de Telemundo. Okay. Entonces, en adición a eso, pues vamos a tener un grupo bastante, hay como más de 120 personas que ya han confirmado para el evento y es en el Hotel La Concha por la mañanita. Y ese es A las 8 de la mañana es que Sí, comienza. el registro generalmente empieza desde tempranito. La gobernadora ya nos ha confirmado que va a estar allí amplio tiempo y es la primera, básicamente una de las primeras veces que ella se expresa así en cualquier tipo de foro. ¿Y qué otras actividades tiene la Cámara de Comercio de Puerto Rico durante este mes? Ok, en octubre Háblanos ahí un 10, que es poquito. 2 días después, o sea, esto es, todos los días hay algo, tengo un calendario aquí que está bien, bien cargadito. Este, tenemos en octubre 10, tenemos un foro laboral que va a hablar de unos asuntos contemporáneos en el sector laboral. Hay unos cambios en la regla de overtime que se está aplicando desde ahora y también hay unas discusiones sobre subir el salario mínimo y hasta ley de cierre. O sea que hay ciertos asuntos Okay. de ley laboral que se van a estar discutiendo y también uno de los 3 temas que se va a cubrir es los retos generacionales que hay en las empresas cuando están entrando los millennials y ahora los Generation Z, que entiendo que son como hasta 21 años que van progresando y van insertándose más dentro de las empresas. Okay. Si uno creía que trabajar con los millennials es difícil, pues los Generations sí, eso es otra cosa. Eso hay que cambiar totalmente. Eso es un paradigma, cambia totalmente de cómo uno administra una empresa y cómo uno administra ese capital humano. En octubre 17 tenemos un evento que es de zonas de oportunidad, es un foro de zonas de oportunidad. Tenemos como 7 alcaldes que han confirmado de Manatí, Bayamón, Caguas, Carolina, Ponce, Aguadilla, San Sebastián y entiendo que San Lorenzo. Entiendo, son muchos. Y toda esta información la consiguen, ¿verdad?, en la Cámara de Comercio de Puerto Rico, o para los que se están conectando pueden entrar al video que está en Facebook, en Francesca Soto Oficial, y ahí ven los detalles. Excelente, sí. Y también está confirmado el secretario de Desarrollo Económico, Omar Marrero, que es el director ejecutivo de AFAF, que es la agencia fiscal básicamente de Puerto Rico. Y parte de lo que se va a discutir en ese evento es empezar a crear este catálogo de los proyectos de inversión que estén disponibles en los varios municipios para crear un catálogo que entonces se le pueda presentar a los inversionistas que vengan. Nosotros tenemos un Investment Summit en enero 29, o sea que ahí brincamos como 35 eventos, pero el posicionamiento de estos proyectos es mayormente para presentarlos en un foro de inversión que tendremos en enero 29, que es un foro internacional que van a venir personas de Estados Unidos y de otras áreas, y se va a empezar a diseminar esa información sobre esos proyectos de inversión, que es una manera de generar empleo y generar pues inversión en las comunidades, especialmente con el programa de zonas de oportunidad que tiene unas ventajas contributivas para los inversionistas. Ok, súper interesante. José, estamos hoy hablando, el tema del día es Sí. sobre la violencia doméstica, especialmente la violencia de género, y entonces tengo como invitada a Vilmari Rivera. Ella es del Hogar Nueva Mujer, y antes de que llegara estuvimos hablando sobre cómo las mujeres, ¿verdad?, que tienen una orden de protección a la hora de buscar empleo, qué decir o qué no decir, o si sienten que son discriminadas, también cómo alertar ante eso. Y al principio hablé un poco sobre trasfondo, porque lamentablemente estamos viendo que en la sociedad hay mucha violencia, y esto se da desde la historia como Sí, tal. de los cavernícolas. Sí, Época de los exacto. cavernícolas se daba. Que Y todavía hay cavernícolas por ahí caminando que no sí, evolucionaron. para luego seguir hablando Sí, contigo, sí, porque sí. como el tiempo, yo quiero que ella me diga para las personas, porque esto es bien importante, sobre el plan de escape de emergencia para esas personas que todavía no tienen una orden de protección, que ya han despertado, porque romper con el ciclo de la violencia doméstica, esto no es fácil, esto no es tan sencillo, a veces se juzga, que ese es el problema, que como indicaste, que se juzga a las personas que no buscan ayuda, o se les reprocha, ¿por qué has aguantado 10 años? ¿Por qué has aguantado esto? Y no es el tiempo, lo que pasa es que como más allá de violencia física, también está la violencia emocional, la persona está
totalmente vulnerable en cuestión de empleo. Muchas veces no hay oportunidades de empleo y muchas mujeres permanecen en este ciclo no porque quieren, sino porque no tienen oportunidades económicas. Y qué bueno que tienen esa actividad. Yo espero que hablen, que toquen esos puntos sobre las oportunidades económicas y sobre el enfoque también que se le está dando en cuestión a las víctimas de violencia doméstica. Y también yo entiendo que todavía hay un llamado sobre que se haga este tema una emergencia nacional, totalmente, y esto es para que se puedan recibir más fondos. Entiendo que es así. Explícanos un poquito y háblanos de ese plan de escape y para que esos familiares, porque muchos familiares me han escrito sobre cómo ayudar y en este caso que han podido detectar que sus familiares son víctimas, ya sea más allá de la física, de la violencia emocional, porque lo han visto, de la forma como se le dirigen o cómo le cohíben en cuestión de vestimenta o de que para allá no vas para el cine, que como dices, que muchas veces le prohíben a las víctimas de violencia doméstica ir a actividades familiares, entre otros. Háblanos de esto, Vilmari. Pues mira, es importante que cuando, ¿verdad? Que toda víctima tenga un plan de seguridad y que sobre todo la comunidad, los patronos también, ¿verdad? Aprovechando que aquí hay un representante de esa área, puedan conocer que todos y todas tenemos una responsabilidad según el estado, el lugar donde estemos, ¿verdad? Ya sea en el caso de los patronos, tienen que tener un plan de seguridad donde una vez conocen que tienen una víctima de violencia doméstica, puedan darle esa ayuda en términos de acomodo razonable, que puedan, como bien indiqué, identificar y establecer ese comité para la atención de esos casos de violencia doméstica en el lugar de trabajo, que es parte de lo que requiere la ley, y que le puedan ayudar a canalizar la ayuda a través de los distintos componentes que tengan internos, pero también externos. Alianzas con organizaciones sin fines de lucro, es importante que estén especializadas en este tema. No es lo mismo tener un oficial de recursos humanos que va a trabajar los asuntos de recursos humanos, pero una situación de violencia de género la atiende un especialista en violencia, como son las organizaciones sin fines de lucro y personas que tienen toda esta especialidad que puede ayudar a la víctima a que pueda tomar decisiones, ¿verdad? A través, dándole a conocer cuáles son sus derechos. Vilmari, qué bueno que trae ese punto. Más allá de la Procuraduría de la Mujer, donde las personas pueden encontrar la lista de todos estos lugares con sus números de teléfono. ¿Hay algún tipo de página en internet donde está facilitado todo este tipo de información? Pues sí, existe por ejemplo la Coalición Coordinadora Paz para la Mujer, que tiene un directorio sumamente completo donde indica todos los recursos y todas las organizaciones que dan servicios en las distintas páginas. Por ejemplo, la Red de Albergues de Violencia Doméstica tiene una página con el directorio donde están los distintos albergues y a los números a los que pueden acceder. Organizaciones como la nuestra, que tenemos líneas de orientación 24/7 donde también pueden acceder a buscar servicios, porque del otro lado del teléfono van a encontrar una persona especialista con la preparación adecuada para que le pueda canalizar ayuda. En términos del plan de escape, ya a nivel personal, es importante que tengan una maleta, ¿verdad? Donde tengan documentos, certificados de nacimiento, tarjetas de seguro social, si tienen medicamentos, por ejemplo, de sus menores y de ellas mismas, cuentas bancarias, información de las cuentas bancarias, si tienen alguna, que tengan copias de llaves, que tengan las tarjetas del plan médico, que tengan también, obviamente, ropa. Si no tienen ropa, pueden llegar a un albergue y no van a tener ningún tipo de problema. Exacto, porque allí si no tiene ningún... le canalizamos y no va a tener ningún tipo de Exacto, ¿qué problema? documento sencillito para las que no pueden hacer este tipo de plan de escape, de coger por lo menos una mudita de ropa porque tienen demasiado de miedo? Mira, porque su agresor es demasiado hipervigilante? Claro. Que si es demasiado hipervigilante, como dijo Vilmari, el plan de escape también es algo personalizado de acuerdo a lo que usted ve de esa realidad en ese hogar, que también hay que estar alerta que no se le dé estas pistas, porque en casos así, ¿qué es lo más sencillo entonces? ¿La identificación? Yo creo que la identificación, usted tenga su wallet, ahí usted puede tomar fotos de por lo menos el certificado de nacimiento, y eso es algo que si va, o enviárselo a alguien también, pero eso es algo, ¿verdad? Que puede, pero por lo menos en ese caso ese maletín se puede poner en la casa de una amistad que esté de confianza, que esté disponible 24 horas al día, que si tú tienes que salir por la puerta así de emergencia, pues exactamente, tenerlo, si tiene algún carro, obviamente hay que tener cuidado, y es que algo que Francesca trae que es importante. A veces nosotros pensamos que a través de las redes sociales se puede encontrar información, pero también la parte agresora puede utilizar, ahora estos teléfonos tienen GPS.
Sí, O sí, sea, sí. se puede, nosotros tenemos que tener cuidado cuando Con el identificamos que estamos en geolocation, algún cuando uno tira una sitio. foto, sí se O coge si esa no lo tiene información. Exactamente. bloqueado en cuestión del Exacto. registro que se queda, lamentablemente se queda las últimas páginas que uno entra. Sí. Exacto. Eso Yo es- creo que lo importante aquí es que obviamente tenga, si puede preparar esa maleta con todos estos documentos, que los pueda preparar y que pueda llevarlo en casa de alguna amistad o de algún familiar de confianza. Obviamente que no le deje saber al agresor que ese es parte del plan. Si usted puede hacer contacto con una organización sin fines de lucro o mire, llegar a la policía, punto. Si no tiene nada, salga con su vida y con sus hijos, que es lo más importante. Y usted llega a la policía y de ahí en adelante empezamos el proceso. Se le canaliza albergue, se le canaliza a través de alguna organización, pero lo más importante es que proteger su vida. Obviamente, siempre decimos, aquí no se puede minimizar casos. Si una víctima, aquí tenemos una responsabilidad como patronos, como personas, como familiares. Si una persona dice que es víctima de violencia doméstica, usted escúchela, créale y póngase a la disposición. Por eso parte de la campaña que nosotros tenemos de que no callen, que vamos a estar ahí solidarios con ellas para que sepan que creemos en ellas y vamos a estar de la mano para que puedan entrar a buscar ayuda, que es lo más importante. Y Vilmari, qué bueno que tocaste unos puntos, que este tipo de información no debería de ser compartido a personas que no estén entrenadas en esto, porque hay unos protocolos, unas pistas, un lenguaje, o sea, es un Claro. lenguaje que porque este tema está en el internet completamente y los pasos uno los puede leer, más allá de lo que uno te preguntó ahí, pero entonces es muy importante que personas como Vilmari, que ya lleva 15 años comprometida, soy yo que de los casos que así me han llegado, personas como Ana, que la quiero un montón, Sí. Ana Celeste, que tiene una historia impactante, que yo la entrevisté a Ana, ella estuvo en un hogar, en un albergue, unos 8 años con sus niñas, y aún así con los años de los casos que me ha llegado, yo digo, todavía tengo más por pulirme, más por hacer, tú sabes, Y más esto cambia por adiestrarme, constantemente, o sea, exactamente. cada día tenemos más retos, las redes sociales también, pues, han traído unas ventajas, pero también unas desventajas en Y unas términos de nuevas seguridad. señales también, unas nuevas pistas y una nueva Exactamente, modalidad de lo que es el maltrato y una nueva correcto. violencia. Y esto es un asunto de vida o muerte. Exacto. Esto es Los un asunto hijos, así, de vida o muerte. quiero Nosotros no que, tenemos tiempo para improvisar, quiero sino que actuar. enfatices ese punto bien importante, el por qué es importante no callar, porque los hijos también corren riesgo. Aquí en Puerto Rico hay casos como el de Ponce, y en el 2011, un caso que hubo en San Lorenzo bien lamentable de este señor que tenía una orden de protección. La mamá quería que tú sabes, que se le hiciera un protocolo para la hora de la niña, pero no se le concedió de esa manera. Y la niña, él la ahorcó en un palo de mango. Sí. Eso ocurrió en San Lorenzo, o sea que sus hijos también corren el mismo riesgo que la víctima de violencia doméstica. O sea, aquí esto es todo el núcleo el que está en riesgo. Lo Explícanos más, un Hace lo 2 más, días el incidente que hubo aquí, el asesinato que hubo bien cerquita de aquí, que habían dos menores de edad en el vehículo en el con vehículo, la dama. correcto, y no sabemos si ese caso es un caso de violencia de género. Ya había De una orden de acecho, protección, posiblemente. había una orden de protección previa. Así Ujú. que aquí nosotros no podemos perder de perspectiva. Lo más sagrado que uno tiene es la vida. Y cuando nosotros somos padres y somos madres, lo más sagrado que después tenemos es a nuestros hijos. Así que si yo no te puedo controlar a ti, yo te voy a quitar lo más grande que tú tienes, que es o tu vida o la de tus hijos. Así que no podemos bajar la guardia. Este tema es un tema importante como política pública. El país tiene que moverse a poder proveer los recursos que se necesitan, tanto económico, humano, unir voluntades. Es importante, o sea, todos tenemos una responsabilidad. Así que desde las distintas trincheras, ¿verdad? Si esa es la palabra, nosotros tenemos que ser actores importantes para poder lograr un país libre de violencia. María, antes de comenzar de nuevo con José Ledesma, hacerle unas preguntitas, yo quiero que hay también un debate entonces ahora sobre que quieren involucrar a las familias, a los familiares también de las víctimas de violencia doméstica en las vistas, en los tribunales. Hay personas que también trabajan en otros hogares de mujeres que son víctimas de violencia doméstica que están en desacuerdo de esto. Dame un poquito tu opinión, porque eso sería opinión. ¿Qué piensas sobre esto? Hay personas que dicen que esto tiene sus pros y sus contras, porque muchas veces las víctimas retroceden por las mismas familias, por ese lenguaje que yo dije al principio que es bien importante, reestructurar esa decodificación, lamentablemente esos lenguajes del patriarcado.
Y muchas veces esa creencia de que van a cambiar, porque sabes que los agresores entran en la fase pasivo-agresivo, que ahí es donde entra la confusión y por eso es que se da esa rueda del ciclo de la violencia doméstica, donde el del poder y control, porque muchas personas confunden esta fase, que esa fase es como, yo le llamo como el ejemplo de cuando ocurre un temblor y vamos a suponer un tsunami, que el mar se calma y se retira, pero después llega mucho más fuerte. ese oleaje. Pues mira, en términos de verdad, que yo te voy a dar mi opinión. Sí, porque tengo mucha opinión en personas que están también en tu área, por eso te pregunto que me han hecho el acercamiento. Yo considero que ciertamente la familia es una red de apoyo. Si yo tengo una víctima, que la víctima puede contar con su familia, va a salir más rápido de esta problemática, porque se va a sentir en confianza y va a saber que no va a estar sola. Pero también tenemos que mirar cuáles son las creencias y los pensamientos y cómo esa persona ha sido criada, cuáles son sus ideas con respecto a la violencia. Porque a lo mejor, si yo tengo un familiar que ha sido indoctrinado de que nos casamos para toda la vida, pues, ¿verdad? Aún habiendo una situación de violencia, esa es la mentalidad que tiene y eso es lo que va todo el tiempo a estar diciéndole a la víctima. O tu marido se respeta. El y en que manda ese en la casa caso, es el hombre. Entonces, si ese es el mensaje. Pero y en ese caso, ¿va a haber algún tipo de control? Que eso es lo que me preguntaron muchas personas que trabajan, en ese caso, persona que te mencioné, que estaba bien alerta con este tema, que ya me hizo el acercamiento, ¿va a haber algún tipo de protocolo para entonces saber? Bueno, ¿O no sabes ese detalle lo que aún? establece es que, por lo menos lo que estaban proponiendo era que un familiar o una persona que la víctima identifique, exacto, y permita a la misma víctima entonces. Exacto, que pueda acompañarle en ese proceso, pero el tribunal ya tiene y ya provee unos mecanismos como son las intercesoras legales que dan ese apoyo y son personas especializadas en el tema de violencia de género que pueden darle el apoyo tanto emocional como acompañarle en ese proceso tan duro. Qué bueno que tocamos todos estos puntos. ¿Algo más que sea importante, Vilmary, antes de hacerle una última preguntita a José Ledesma? Pues que se unan el 24 de octubre a nuestra campaña. Miren, Hogar Buena Mujer. Es la campaña No Calles. No Calles. Adquieran su hashtag Yo creo en ti. Y va el 24 de octubre todos con los labios violetas. Uno, que adquieran su camisa. Adquieran su camisa No Calles. Se pinta los labios de violeta. En el caso de los caballeros también pueden usar alguna cinta violeta, exacto, corbata violeta, y que también puedan subir a las redes sociales algún mensaje, alguna foto con esa información, hashtag Yo creo en ti, no calles. Gracias, Vilmary, por esta valiosa información. Yo sé que ese mensaje le va a llegar a cada uno de los familiares y también de esas personas que están en ese proceso de silencio para subir esa voz en cuestión de ya no más. Exacto. No calles, y estamos las que yo creo en ti, personas adiestradas que no las van a juzgar, las van a juzgar porque entienden el proceso y saben que esto no es fácil y están ahí no para preguntarle cuánto tiempo, ni que era el porqué, ni que eso es tuyo, no, porque esto es un problema de todo, esto es un problema social, o sea que esto no es tan solamente de la víctima, esto es de todo y es como dijo Vilmary, que tenemos que unirnos y levantar esas banderas rojas todos como sociedad. José Ledesma, cuéntame un poquito antes de irnos sobre qué más tiene importante ahora mismo la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Bueno, estamos trabajando muchas iniciativas en diferentes áreas. También tenemos un foro de salud que está relacionado a los planes médicos. Básicamente todos los planes médicos patronales el nuevo periodo de registro, de enrollment, es ahora en octubre. Y ese foro es en noviembre 15. Entiendo que ese evento va a ser en el Hotel La Concha también. Entonces vamos a tener varios otros foros de otras áreas que los tenemos aquí en una listita. Como ves, son como de aquí a diciembre. Pero todo eso lo consiguen en su página. En la red virtual de la Cámara, en la página de la Cámara de Comercio se estarán subiendo todos los eventos una vez ya estén finalizada la agenda.
y todos los eventos tienen sus recursos, que en algunos casos pues hay ciertos recursos que son del sector privado, en algunos casos hay recursos que son del gobierno, que son jefes de agencia que vienen y explican algún tipo de reglamento o ley nueva que esté aplicando y cómo eso impacta a los comercios. Y en el otro aspecto también, por ejemplo, tenemos algunas de las áreas que estamos trabajando, por ejemplo, el área de cannabis y cáñamo, que es un área relativamente nueva en el sector de salud, en donde ha habido ese sectores de muy pocos años de tiempo que lleva el sector de cannabis medicinal en Puerto Rico, pero se ha descubierto un sinnúmero de aplicaciones, especialmente en el área de problemas de adicción, de opiáceos, es la palabra, ¿cómo se llama? O sea que hay una Sí. una Sí, que en crisis. esa área yo estoy certificada como terapeuta de adicciones nivel 4, así que Por me eso, y pueden- Francesca está conectada con nosotros. El fin de semana pasado la llevamos a un networking de cannabis medicinal y allí ella enganchó con todos los diferentes dispensarios que están integrados en nuestra red en la Cámara. Y la industria de cannabis es bien diversa porque hay en el aspecto de manufactura, de agrícola, hay manufacturas ya produciendo ya los diferentes tipos de medicamentos hay veces que no es fumarlo como se hacía hace muchos años, a veces hay unos patch que hay o unos que unos eso es otro aceites. tema de tabú el que estás trayendo. Por eso sí, también. que eso es uno de los temas, por ejemplo, que tiene un impacto en el sector laboral también, porque ahora todas estas pruebas de dopaje, por ejemplo, que se están haciendo, que tenemos una Marisol Ramos, ella que ella administra pruebas de dopaje. Tengo poquito tiempo, pero todos Sí. estos detalles se consiguen en la Cámara de Sí. Comercio de Puerto Rico. Entran así mismo, Cámara de Comercio Cámara de de Puerto Rico. Comercio de Puerto Rico, sí, esa es nuestra página. ¿Y algún número de cámarapr.net. teléfono? 721-6060. Ok, antes de irme, yo también quiero dar el número del hogar, de la línea confidencial del hogar Nueva Mujer, que es el 787-202-4634. 4634 y es 24/7 confidencial. También pueden entrar a Francesca Soto Oficial en Facebook. Yo ahí voy a anotar los detalles. Yo voy a poner también el número de teléfono para que la gente sepa. También voy a tener los detalles de la Cámara de Comercio de Puerto Rico para que entonces las personas puedan entrar y ver todo este tipo de actividades. Gracias a todos los radioescuchas de Pulso Emocional con Francesca Soto. De verdad que estoy agradecida con ambos temas de los invitados. Hay muchos temas importantes y especialmente los que tocamos en cuestión de víctimas de violencia doméstica. Las personas, ámese tal como eres. Todos somos seres valiosos, como siempre he dicho, y todos tenemos un despertar que es individual. No permitas que otros los quiera llevar a su ritmo, todos tenemos nuestro propio ritmo. Algo bien importante que yo digo para cualquier proceso de su vida, ya sea para situaciones personales como laborales, es no te compares y siempre vea su camino, porque todos tenemos ese camino y ese despertar que va a llegar, así que confíe. Y gracias a todos por sintonizarnos aquí en Pulso Emocional con Francesca Soto, y ya saben, entren a Facebook, a Francesca Soto Oficial, para que puedan ver este video a través de su plataforma virtual. Gracias a todos y lindo domingo. WKAQ 580 saca la cara por el pueblo de Puerto Rico. Vivimos una de las peores crisis sociales de nuestra historia. Violencia, crimen, corrupción, depresión, suicidios, adicciones alcanzan cifras alarmantes. No podemos hacernos de la vista larga. WKAQ, comprometida con Puerto Rico, presenta Pulso Emocional con Francesca Marisoto, socióloga, psicóloga, asesora en conducta humana y social, con más de 10 años de experiencia. Llega al 580 para formar parte de nuestro esfuerzo por un mejor país. Francesca Marisoto, fundadora de Estructura Latina, sociedad sin fines de lucro enfocada en los más necesitados, trae su pasión, conocimiento y experiencia en el campo de las ciencias sociales y salud mental, porque estamos seguros que vamos a salir
de esta crisis que nos azota. Todos nacimos con un propósito y no hay una fecha exacta de inicio para el mismo. Si te sientes perdido en el camino, quiero que sepas que mientras tengamos vida, no hay imposible. Pulso Emocional con Francesca Mari Soto. Domingos a las 7 de la mañana por WKAQ 580. Sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico.